Después de más de medio siglo, el ser humano está a punto de regresar a la Luna. Artemis 3 no es solo una misión espacial. Es la afirmación de que la humanidad aún no ha renunciado a ese mundo gris y frío. Pero la pregunta es, ¿qué nos hace volver una y otra vez a un lugar que nunca fue creado para que el ser humano existiera? Quizás porque la Luna nunca ha sido solo la Luna. Durante siglos, fue el primer objeto que hizo que el ser humano mirara al cielo y se preguntara, ¿podremos algún día poner un pie allí? En 1969, el Apolo respondió a esa pregunta. El ser humano puede llegar a la Luna. Pero después de aquel momento histórico, surgió otra pregunta. Si ya hemos llegado, ¿qué más vale la pena para volver? Fue precisamente esa pregunta la que cambió por completo nuestra forma de ver la Luna. Dejó de ser la meta de una carrera. Se convirtió en un objeto de exploración. A medida que estudian más, los científicos se dan cuenta de que este mundo gris y frío conserva lo que la Tierra perdió hace mucho tiempo. Sin viento, sin lluvia, sin placas tectónicas que renueven constantemente la superficie como en la Tierra. Por eso, las huellas de hace miles de millones de años permanecen casi intactas. Cada cráter, cada capa de polvo, cada roca es como una página de un documento sobre los inicios del sistema solar. Para entender cómo se formó la Tierra, a veces tenemos que mirar hacia la Luna. Pero la historia aún no es lo más valioso que esconde este lugar. Los barcos de exploración, sondas. En los años siguientes descubrieron otra verdad, y fueron precisamente esos descubrimientos los que hicieron que la humanidad cambiara por completo su perspectiva sobre la Luna. Entre los casi 15 millones de millas cuadradas de superficie lunar, hay un lugar hacia el cual los científicos casi siempre dirigen la mirada. Y el Polo Sur. Esta es una de las regiones más extrañas de la Luna. Hay cumbres que casi siempre están iluminadas por el sol, pero justo al lado hay cráteres sumergidos en una oscuridad eterna. La luz jamás ha llegado allí, durante miles de millones de años. Fueron estas trampas frías naturales las que conservaron algo que, antes, muy pocos pensaban que la Luna pudiera poseer: hielo de agua. No se trata de enormes lagos congelados. Son solo capas de hielo mezcladas con la roca y el polvo lunar. Pero para los científicos, su valor nunca ha estado en el agua en sí misma. Porque si se logra extraer ese hielo, el ser humano podría generar oxígeno para respirar, crear hidrógeno como combustible y reducir significativamente la cantidad de suministros que se deben transportar desde la Tierra.
Ese es el momento en que la luna deja de ser solo un lugar al que llegar. Se convierte en el primer lugar donde el ser humano piensa seriamente en quedarse. Lo interesante es que el lugar donde se encuentra el hielo de agua está justo al lado de regiones que reciben luz solar casi todo el año. Eso significa que, en el futuro, el ser humano podría extraer agua y al mismo tiempo aprovechar la luz para generar electricidad. Y esa es también la razón por la que el Polo Sur se ha convertido en la zona de mayor interés en todos los planes para regresar a la Luna. Pero pensar en quedarse y sobrevivir realmente son dos historias completamente diferentes. La Luna nunca ha dado la bienvenida al ser humano. Sin atmósfera para bloquear la radiación del Sol, sin campo magnético para proteger a los seres vivos de las partículas cargadas de energía que viajan por el espacio. Durante el día, la superficie puede superar los 250 grados Fahrenheit, pero cuando cae la noche, la temperatura se desploma hasta cerca de los negativos 300 grados Fahrenheit. Solo sobrevivir a un ciclo de día y noche en la Luna es un problema que el ser humano nunca ha tenido que resolver. Y luego, hay algo casi invisible. Algo que acompañó a los astronautas del Apolo de regreso a la cabina hace más de medio siglo. El polvo lunar, a simple vista, parece solo una capa de polvo gris. Pero bajo el microscopio, cada partícula es tan afilada como trozos de vidrio triturado. Sin viento, sin agua, sin clima que las erosione a lo largo de miles de millones de años. Por eso, se adhieren a cualquier superficie. Desgastan los equipos, rayan los visores de los cascos y se convierten en un peligro si entran en los pulmones humanos. Lo más aterrador de la Luna no es que quiera matarnos, sino que le resulta completamente indiferente si existimos o no. Durante más de 4.000 millones de años, ese mundo ha permanecido frío, silencioso e inmutable. Y si un día el ser humano quiere llamar a ese lugar hogar, seremos nosotros quienes tendremos que cambiar, porque la Luna nunca cambiará por nosotros. Para quedarnos, tendremos que aprender a sobrevivir en un mundo que fue creado sin espacio para la vida. Y eso ya no es la misión de un solo alunizaje. Requiere todo un programa que dure muchos años. Ahí es exactamente cuando aparece Artemis. Si el Apolo fue la respuesta a una era, Artemis es la pregunta de una nueva era. El Apolo demostró que el ser humano puede pisar la Luna. Artemis debe demostrar algo mucho más difícil. ¿Puede el ser humano vivir allí? Por eso Artemis no comienza con un alunizaje. Todo se construye paso a paso. Probar la nave, verificar los sistemas, llevar a la tripulación a orbitar la Luna. Y solo entonces apuntar al objetivo de regresar al ser humano a la superficie. Porque este regreso ya no es una visita, es la preparación para estancias más prolongadas. Para las primeras bases, para las primeras tecnologías que extraigan recursos en la propia Luna. Y por primera vez, el ser humano intentará convertir un mundo más allá de la Tierra en un lugar capaz de albergar vida. Suena a ciencia ficción. But la realidad es que todos los planes de exploración espacial para las próximas décadas giran en torno a esa pregunta. Porque si la Luna es la prueba, Marte será el examen final.
Es posible que muchos años después, la gente ya no recuerde exactamente qué tipo de cohete llevó Artemis, o qué nave transportó a los primeros astronautas de regreso a la Luna. Pero si un día el ser humano realmente vive en múltiples mundos, la historia recordará que todo comenzó en el momento en que decidimos regresar a la Luna. Hay un punto muy interesante en la historia de la humanidad. Cada vez que nos enfrentamos a una tierra completamente desconocida, lo que hace que el ser humano siga adelante nunca ha sido solo la curiosidad, es el deseo de superar nuestros propios límites. Hace más de 500 años, el océano era el límite del mundo. Nadie sabía qué había al otro lado, pero aún así, el ser humano se hizo a la mar, no porque estuvieran seguros de tener éxito, sino porque entendían que nunca habría una respuesta si nadie se atrevía a dar el primer paso. Hoy en día, la Luna es como el océano de hace siglos, un mundo frío, silencioso y lleno de cosas que aún no comprendemos del todo. Es posible que Artemis tenga éxito. También es posible que haya retrasos, fracasos o planes que deban cambiar, pero eso nunca ha sido lo más importante. Lo importante es que, después de más de medio siglo, la humanidad ha decidido una vez más dirigir su mirada hacia la Luna. No para repetir el pasado, sino para prepararse para un futuro completamente diferente. Quizás lo más especial de la Luna nunca ha estado en ella misma. No tiene atmósfera, no tiene océanos, no tiene vida, pero de alguna manera siempre hace que el ser humano se plantee las preguntas más grandes sobre su propia existencia. ¿Podremos vivir fuera de la Tierra? ¿Podrá esta civilización existir en múltiples mundos? Y si un día la Tierra deja de ser nuestro único hogar, ¿dónde comenzará ese viaje? Quizás la respuesta ha estado allí durante miles de millones de años, en un mundo cubierto de polvo gris, a solo unas 240,000 millas de nosotros. Quizás, lo más valioso que trae Artemis no es una nueva huella en la Luna, sino una nueva pregunta para toda la humanidad. Si pudieras elegir, ¿crees que la humanidad debería seguir invirtiendo cientos de miles de millones de dólares para conquistar la Luna o usar ese dinero para resolver primero los problemas de la Tierra?